por venir. Bueno, es nuestra obligación de ambas partes, de ustedes y mía. Pero bueno, dos cosas importantes. La primera, tenemos dos grandes dudas. La primera duda es, a ver, nomás un detalle. Se supone que la semana que viene, ahora sí, la semana que viene, yo no vendría 27, 28 y 29. Sí, vengo 25 y 26. Entonces, para que hagan sus planes. Había dicho que desde el 25, pero no, ya chequé la comisión y si es hasta el 27 me dan permiso. Ok. Entonces, obviamente voy a estar aquí en San Luis, pero voy a estar ocupado con la evaluación del tecnológico de la carrera de sistemas computacionales del tecnológico de Acapulco. Qué coraje que no fui, me ha encantado, pero bueno, ya que. Entonces, bueno, regresamos a ese detalle. Primer cosa que es duda, no sabemos, porque no lo sé, si el 1 de noviembre, o sea, oficialmente en el calendario dice que nos van a dar el 2 de noviembre, Día de Muertos, pero el día 1 no hay nada. Y la vez pasada nos avisaron 2 días antes o un día antes. Digo, la vez pasada que fue el 17 de septiembre que nos lo dieron como puente. Entonces, si nos van a dar el 1, es posible que nos digan hasta el mero día. Yo ya no los vería. Entonces, obviamente, se van a tener que enterar por sus otros profesores, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo ya no los veo, o sea, yo los dejo de ver el 26 es el último día. Entonces, es muy posible que si lo anuncian, lo anunciarían como el 28, 29. Entonces, yo ya no los veo esos días. Obviamente, háganle caso pues, a sus docentes, a los demás, pregúntenles si va a haber o no va a haber. Si no hay noticias y nada, pues obviamente es que sí va a haber y nos vemos el día 1. ¿Ok? Lo que le comento a varios compañeros que es muy posible que igual, so, sobre todo porque los, si algunos son de la Huasteco, cosas por el estilo, es muy posible que les grabe la clase, les dejo el enlace y y ¿cómo se llama? Y ya lo podrían ver en caso de que no se alce la mano. ¿Algunos de ustedes son huastecos o no son de aquí? Ah, todos son potosinos. Bueno, potosinos de la capital. Digo, los huastecos también somos potosinos, pero bueno. Ok, primera duda, no lo sé. O sea, les digo, nada más estén al pendiente con sus otros docentes. Segunda duda, que tampoco lo sé. Ahorita, hay varias versiones. Si tú ves por un lado, te van a decir de que el gobierno federal y la Secretaría de Educación y la Autónoma de San Luis Potosí dijeron que ya regresan, ¿sí? La Autónoma dijo que regresan en 15 días, algo así, lo supongo que regresan para el 3 de noviembre. En el caso del gobierno federal, pues ya dijo que ya. Ahora, por el otro lado, la UNAM dijo que no, que hasta que estuvieran semáforo verde, que ya estamos, y que todos estén vacunados completamente. La vacuna para todos todavía les falta, o sea, para todos los mayores de 18 en adelante todavía no. Incluso el problema es que varios de los estudiantes son menores de 18. Ustedes, varios supongo que son menores de 18. Entonces, también es un problema, porque entonces no estarían vacunados. Entonces, queda la duda, no lo sé. Se supone que si nosotros entráramos, nos tendrían que avisar con 15 días de anticipación y tendríamos que ir a la escuela a revisar, habría comités de profesores que iríamos al TEC a revisar que las instalaciones estén adecuadas. Instalaciones hablamos de todo, desde los baños, los salones, los cubículos, los laboratorios, que estén en condiciones para poderlos recibir a todos, incluso la cafetería, la biblioteca, las salas de usos múltiples, todo eso, ¿sale? Entonces queda la duda, no lo sé, no lo sé y pues lamentablemente así es, así fue esto y bueno, por lo menos por ejemplo, lo que pasó con mi hija y el Cebetis, ellos les están diciendo que sí tienen que ir si quieren y que no es obligatorio
Y también le está pasando a mi hijo en la Politécnica. En la Politécnica le están diciendo que si quieren pueden ir a las prácticas de química o física y si no quieren, no. Entonces, pues quedan esas dos dudas que no lo sé. La verdad, no lo sé. O sea, estamos en esas, las incongruencias, pero bueno, suele pasar. Ok. Entonces, bueno, regresando, terminamos a ver, hasta ahorita, hasta el 18 de octubre del 2021, hemos avanzado en el curso. En la primera unidad vimos los sistemas numéricos, en donde lo principal es explicarles cómo funcionan realmente los sistemas numéricos. En realidad a ustedes se los explicaron desde primaria, claro, no de esa manera, pero sí se los explicaron. Y explicarles que básicamente no importa el esquema, el algoritmo para sumar, multiplicar, dividir es el mismo, bueno, excepto ciertas bases. Pero lo más importante es de que ustedes en la unidad número 1 aprendieran de que no importa que te cambien de contexto, es decir, si yo trabajo, programo para laptops, puedo programar para Android, para móviles, puedo programar para Macintosh, bueno, lo que es la Mac, puedo programar para Linux, para servidores, para computadoras grandes. Yo me puedo adaptar, puedo cambiar porque al final de cuentas los algoritmos son iguales, los lenguajes son muy parecidos, nada más hay que cambiarlo, ¿no? Este, algo interesante que se les haya hecho de la unidad número 1, ¿qué se les hizo interesante? ¿Nada? Como otra manera de ver las matemáticas. Sí, ¿sabes? Una parte interesante que a mí me ocurrió. Yo llevo matemáticas discretas aquí en el tecnológico y el que nos dio era un actuario, que es como gente que se especializa en estadística. Que son matemáticos, pero son más especializados. Y me dice, pues yo no sé para qué sirve esto, pero sirve. Bueno, más bien me dijo, yo no sé para qué sirve, pero se los tengo que dar porque ahí viene el programa, lo cual es una tontería. Y fue horrible, ¿eh? Porque la verdad a mí nunca me gustó ese curso. En la maestría, cuando entró en la maestría en ciencias computacionales, no, la mitad de nuestros maestros eran matemáticos y el que me da matemáticas discretas está considerado uno de los 8 mejores matemáticos de México. Y wow, nos dejó así, o sea, parte de lo que vimos fue lo que vi con ustedes estos sistemas numéricos, porque vimos otras cosas, no vemos estos temas. Y vamos, nos dejó impresionados, o sea, le decíamos, así que cuando sea grande quiero ser como él, ¿no? O sea, vamos, sea una persona, el doctor Gómez Mont era súper inteligente, ¿no? O sea, uno de mis ídolos. Y aparte una persona muy sencilla, ¿eh? Pero como dice Oliver, es otra manera de leer las matemáticas y te das cuenta de que si supiéramos matemáticas podríamos programar y podríamos hacer, más bien, no podríamos. Así es como se hacen los sistemas profesionales. Un sistema profesional implica gente de matemáticas, o sea, eh, yo tengo varios exalumnos con los que tengo contacto y así me dicen, no, es que pues, por ejemplo, varios que trabajan para empresas en el extranjero, dicen, no, pues yo trabajo y soy encargado del proyecto de tal caso, pero mi jefe es por ejemplo, un pakistaní y él es matemático y así, cuando yo no puedo algo, él sí y así, o sea, hay mucha gente yo siempre he dicho, la computación es unas matemáticas light, pero es matemáticas al final de cuentas. Segunda parte, los conjuntos y relaciones. Se supone que aquí vimos lo que eran todas las operaciones básicas, unión, intersección, diferencia, unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento, ¿sí? Y luego vemos la segunda parte, las relaciones. Y la relación es muy importante porque es lo que te permite enlazar una cosa con la otra. Por ejemplo, ahorita les digo, el perfil de quien me dio clase, me da la clase a alguien que no está ni relacionado con sistemas, pero tampoco tan relacionado con las matemáticas de este tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo tener, los ingenieros mecánicos tienen una gran base matemática, pero no de este tipo, o sea,
Están más relacionados a otro tipo de cosas, cálculo, todo ese tipo de rollos. Y son muy buenos, pero no son de esta área. Y así sucede, ¿no? O sea, alguien que te dé la materia igual no está tan metido en el área de sistemas o de matemáticas, cualquiera de las dos, y por eso pues no te dará como. Entonces las relaciones son interesantes, ¿no? Las relaciones de simetría, de yo soy tu amigo, tú eres mi amigo, yo te quiero, tú me quieres, yo los apoyo, ustedes me apoyan, yo los respeto y ustedes me respetan, eso es interesante. Reflexivo, yo me quiero, yo me cuido, yo. Y tampoco es malo, ¿eh? De hecho, no es nada malo. Reflexiones como transitividad, que es de lo que estábamos trabajando precisamente. Hace poquito estaba en la evaluación a Acapulco, yo fue lo que les dije, es que eso es transitivo, esto implica esto y esto implica lo otro. Ah, no, pues sí. Entonces, lo interesante, ¿qué se les hizo interesante de la segunda unidad? De los conjuntos y las relaciones. ¿No se les hizo nada interesante? Fue muy aburrido. Ya, pues, Nada se les hizo interesante. ¿No se les hizo interesante que todo, que Facebook se basa en eso? Google también se basa en eso. pues sí, es que hay un chorro de maneras de relacionarse. Sí, pero aparte de manera formal, ¿sí? Que eso es lo parte interesante. ¿Qué es lo que vemos en la tercera unidad? La tercera unidad es la parte de la lógica. Recuerden que ustedes van a trabajar con máquinas, ¿sí? Principalmente. O sea, obviamente varios de ustedes van a trabajar con usuarios, personas, y van a tratar, vamos a hacerles sistemas para apoyarlos, pero quien lo va a hacer al final es la computadora. Entonces la computadora se basa en lógica pura, lógica matemática, ¿sí? Entonces la computadora no entiende de que, ay, pero es que es mi cuate, no seas gacho. A ver, ¿cómo? O sea, explícamelo, o sea, defíneme una regla que diga cuando sea cuate, entonces ya no se aplica la regla, ¿no? O sea, de repente son esas cosas que te quedas como. Entonces es interesante porque la lógica, por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos del 85 al 2006, pero hay dudas del centro de cómputo de que si esa base de datos es correcta. Entonces vamos a tener que aplicarle lógica para revisarla y ver qué tan correcta es, ¿sí? Aplicar lo que llamamos integridad, ciertas reglas de integridad. Entonces esas reglas de integridad son súper importantes y todo es lógica. Aparte, buena parte de la programación, les digo, van a llevar una materia que se llama programación lógica y funcional, que se basa en todo esto, ¿eh? En argumentos, en tautologías, en contradicciones, en tablas de verdad, todo ese tipo de cosas. Entonces es súper importante que entendamos que la lógica matemática siempre es válida, a diferencia de la lógica de las personas. Que eso es lo interesante porque eso es lo que realmente te hace profesionista. El que tengas un título no te hace profesionista. Lo que te hace profesionista es aquella persona que realmente adquirió, asumió los conocimientos que le permiten pensar de manera matemática. No matemática pura, obvio, nosotros no tenemos ese nivel, pero sí por lo menos confiar en las matemáticas, creer en la ciencia. Eso es lo que realmente eso es lo que te hace profesionista. Alguien que diga, es que a mí no me gustan las matemáticas, entonces no eres profesionista, o sea, tienes un título, eso es otro rollo, pero matemáticamente, o sea, en sentido lógico, oye, si se te enseñó es para que usaras la ciencia, usaras en todos los sentidos, no nada más como trabajador. Que digas, ay, pues en mi trabajo sí aplico correlaciones, aplico esto, aplico lo otro. Pero en mi casa no, en mi casa hago lo que quiero. Que eso no necesariamente tiene mucha lógica, ¿no? Porque lo que quieres varía con el tiempo, ¿ok? Unidad número 4, llevamos en la segunda parte del curso y vamos a acabar, sí, vamos a acabar bien. En la cuarta parte, que ya son temas chicos, si se fijan, aquí vamos, nada más llega hasta el 4.3.
vamos a ver lo que es el concepto de álgebra booleana y lo vamos a ver desde este punto de vista. Recuerden que depende quién te lo dé. Recordando lo que estábamos hablando del concepto de lógica. Si, por ejemplo, esta unidad te la dio un electrónico, pues diría, wow, hagan circuitos y hagan protoboards y compuertas y todo ese rollo. Pero obviamente yo no soy ingeniero electrónico. Normalmente se han portado bien. Entonces, esta es la única unidad que les permito para aquellos que tengan perfil, o sea, que hayan estudiado algo de electrónica digital en el bachillerato, les valgo que si quieren, aclarando, si quieren y pueden pasar esta unidad con un proyecto de un protoboard. Aclarando que la ventaja es que no tienen que hacer examen y no tienen que hacer prácticas, simplemente con el proyecto del protoboard. Ahora, si no, pues simplemente como siempre. ¿Sí? Entonces, en esta unidad, ¿de qué se trata? Porque habla de álgebra booleana, teoremas y todo ese tipo de rollos. Vamos a explicarlos de la siguiente manera. Yo tengo mi querida lógica matemática, que si se fijan, esa lógica matemática viene de... La podemos representar como operaciones. Lo interesante de la lógica matemática, perdón, es que se puede representar como operaciones en binario. O sea, Ball, que fue digamos, el inventor el que propone el álgebra booleana, el padre de la álgebra booleana, él lo que dice es, bueno, lo que les comentaba al principio, imaginemos que yo quiero implementar, yo quiero usar en una máquina, o en un sistema que sea automatizable, la lógica matemática. ¿Sí? La lógica matemática, recuerden que siempre era falso, verdadero, 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 falso. O sea, dice Ball, entonces, oye, ¿y si usamos el sistema binario? ¿Alguien se acuerda por qué usábamos el sistema binario en las computadoras? Porque es más sencillo. Exacto, es el más sencillo. Tú podrías, Ball, estamos hablando que eso lo propone a finales del siglo XIX, no había todavía, o sea, ya había electricidad, obvio, pero no había circuito, no había todo ese tipo de cosas. Pero hubo mucha gente, o sea, el concepto de automatizar autómatas no es nuevo, ¿eh? O sea, ya hay autómatas desde hace siglos. Desde el siglo XVI, XIV ya había gente que había hecho autómatas, que normalmente eran jueguitos. ¿Pero a qué me refiero con autómata? Automatizar, hacer algo que no necesariamente entre la parte humana, ¿sí? ¿Y por qué automatizamos? O sea, ¿por qué queremos que una máquina realice algo que podamos demostrar lógicamente? Bueno, demostrar lógicamente para poder estar seguros del resultado, obvio. Si el resultado no nos gusta, digo, o sea, tenemos que estar seguros que el resultado sea lo que nosotros queremos. Pero aquí lo interesante en esta unidad de álgebra booleana es de que nosotros vamos a ver cómo a través de esta álgebra, cómo puedes cambiarlo y cómo se cambió, porque al final de cuentas así se hizo, cómo se juntó después, o sea, es que, como les digo, hay computadoras que se han hecho con el agua, donde pasa el agua es un 1, no pasa el agua es un 0. Y se pueden hacer con muchas cosas, ¿no? O sea, se pueden hacer con gases, se pueden hacer donde definas que un estado es 1 y donde definas que otro estado es 0. Y de hecho lo mismo, incluso en la computación cuántica, que es digamos que es la gran promesa que ya existe, aún así sigue habiendo ceros y unos. ¿Sí? Todavía seguimos siendo binario en ese sentido. Claro, de una manera más compleja, pero sigue siendo binario. Entonces lo interesante es que cómo lo que hace Ball es, dice, usando
el sistema binario, el sistema de conteo binario, y usando la lógica matemática, ¿cómo le haces tú para que esto se pueda automatizar? Para que pueda ser implementado, que esa es la parte más interesante, porque la lógica matemática pues es teórica, ¿no? Pero si tú la aplicas, si tú la conviertes en algo físico, que es como lo que estoy viendo ahorita, la computadora, el celular, los audífonos, todo eso hay, dentro de eso hay circuitos que me implementan operaciones booleanas. ¿Sí? Dentro de todo eso hay. ¿Sí? Entonces, como dice, mi promesa fue de que los que ya conozcan, mucho, los que de alguna manera ya llevaron ¿cómo se llama? Llevaron electrónica en la escuela, esto ya lo vieron, ¿no? Pero yo creo que, obviamente los que no, pues sí sería un tema completamente nuevo. Sí, pero aquí lo interesante es que este, vamos a mezclar, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a mezclar un poco de, lógica matemática, lo que vimos en la primera unidad, que fue, lo que vimos en la primera unidad de sistemas de numeración, es binario, prácticamente todo esto es binario. Y vamos a mezclar un poquito de todo esto. Hablamos que las computadoras usan álgebra de Boyle. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las computadoras necesitan instrucciones y datos en memoria, lo que nosotros entendemos como el código, los programas y lo que son los datos. Usa el sistema binario. ¿Por qué? Porque como dice Oliver, solamente son dos estados. ¿Sí? Falso o verdadero. Ya, 0 y 1. Es mucho más sencillo y es menos propenso a errores. Una de dos, como dice el clásico dicho mexicano, o Chana o es Juana, no hay más. No hay de que, ay, pues es que puede ser el 1, puede ser el 2. Los circuitos operan con valores binarios que pueden ser interpretados lógicamente como falso o verdadero, donde 0 es falso y verdadero es 1. ¿Interpretados a qué me refiero? A voltajes. Bueno, se supone que en física alguna vez les explicaron que la electricidad, la energía, se hace con una determinada cantidad, un voltaje. ¿Sí? Entonces, se dice, si es más allá de tal voltaje es 1, si es menos de tal voltaje es 0. Punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Implementar, hacer físicamente, o sea, lo que tienes en la mente, lo que pones en un papel, hacerlo que lo puedas combinar en un circuito electrónico. Bueno, en el caso de George Paul no creo que pensar en cosas electrónicas. Él básicamente dice, desarrolla un sistema algebraico para formalizar la lógica proposicional. El libro se llama Análisis Matemático de la Lógica. ¿Sí? Entonces, él establece un sistema en donde para resolver ciertos problemas de lógica y con las operaciones básicas del y, del o y del not, o el and or not, tú lo implementas con operaciones básicas del sistema binario. ¿Sí? Sabemos que el binario son y es cero. Lo que vamos a manejar son variables booleanas que representan un valor. Qué bárbaro. Yo no lo escribí, que conste, pero bueno. Que representan un valor. No están aquí los fanáticos de la ortografía. Que puede tomar un bit, que como quiere, un bit quiere decir un binary digit, ¿sí? Dígito binario, ¿sale? Entonces, a ver, regresando a las equivalencias, recordemos que un bit es un dígito binario. Un K serían 8 dígitos binarios. ¿Sí? A ver, tabla de bit, byte, kbyte. A ver si me la pone. Byte, kilobyte, megabyte. Sí. Entonces, vamos a ver la tablita. Bueno, lo podemos ver acá, que se ve más claro. Entonces, un bit es un dígito binario. Son ceros y son unos, nada más. Sí,
Sí, soy mayor de 14 años, creo, ya hace mucho. Ok, entonces lo podemos ver así. ¿Sí? Va a ser más grande. Entonces decimos un byte son 8 bits. ¿Sí? Un kilobyte es 1024 bytes. ¿Sí? Un megabyte son 1024 kilobytes, que es todo esto. Y aquí no me... Sí, ya, déjate. Un megabyte, un gigabyte, un terabyte, un pentabyte, un exabyte, un zettabyte, un yoyatabyte, un brontobyte y un geobyte equivale a todo esto. A ver, una pregunta rápida. Este, ¿Por qué creen que me da 1024, 1048, 1070 y todos estos numeritos? ¿Por qué no me da números en decimal? O sea, por ejemplo, 1000, 10,000, 100,000, 40,000, 180, o sea, 1 millón, 10 millones, 40 millones. ¿Por qué no me lo da así? ¿Por qué me dan los números en esta manera? Estos números se cree que aquí, que aquí yo digo que eso está mal, pero bueno. ¿Por qué creen que me lo da así? Porque se obtienen multiplicando el número anterior por 2 y son Exacto, puros números pares enteros. son puras potencias de 2. 2 a la 10 te da 1024. 2 a la, ¿qué será? Como a la 20. A ver, vamos a ver si la computadora si la calculadora, sí, la calculadora estándar. Y le digo, a ver, elévame 2. No, pues me dice 2 al cuadrado. No, no quiero 2 al cuadrado. Vamos a buscar la científica. Y le digo 2 elevado. A ver, yo hace mucho que no uso esto. 2 elevado a la 20, por ejemplo. Me dice que es esto precisamente. 1,48,576 es 2 elevado a la 20. Si le digo el siguiente, que sería este 2 elevado a la 40, me dice que es lo que vemos abajo. 1099,511, ¿sí? Entonces, todos estos valores son bits, bueno, bytes. Imaginemos qué necesitamos hacer para que sean bits. Pues necesitamos simplemente multiplicar por 8. O sea, sería este 1 multiplicar por 8 te da cuántos bits son. Si quisiéramos saber cuántos bits hay en un gigabyte, tendríamos que multiplicar esto por 8. ¿Sale? Entonces de ahí vienen todos este tipo de cosas. Luego, nosotros lo que vamos a tener, o sea, lo que hace Boyle es que dice, a ver, pues vamos a hacer una equivalencia entre la lógica matemática y el sistema binario. Entonces se establece, igual que en la lógica, una tabla de verdad. Y dice, a ver, para el AND se comporta como como una multiplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque 0 por 0 te da 0, 0 por 1 te da 0, 1 por 0 te da 0, 1 por 1 te da un 1. Entonces, cuando usas el AND, la tabla de verdad del AND, si sustituyes los falsos por ceros y los verdaderos por unos, te da una multiplicación. Si en lugar de usar el AND, el I, usas un OR, no exclusivo, se convierte en una suma, porque hace 0 con 0 te da 0, 0 con 1 te da un 1, 1 con 0 te da un 1, y 1 con 1 te da un 1, y hay un acarreo que le llaman. ¿Sí? También usa el NOT para cambiar el valor. Entonces es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque a partir de esto, a partir de la misma lógica matemática, tú puedes, o sea, la lógica matemática te sirve para contar. Y recordemos que, ¿qué significa computar? De dónde viene nuestra querida y adorada palabra de computadora, computación, computacionales. El lema o la raíz de todas esas palabras es computar. ¿Qué significa computar? Se lo pueden googlear.
¿Qué significa? ¿Qué significa, compañeros? Contar. ¿Sí? Cuando te dicen, ¿estás estudiando computación? Sí, estoy estudiando computación. ¿Qué significa? Que estoy aprendiendo a contar. ¿Sale? Más bien, estoy aprendiendo a enseñarle a la máquina a que cuente como yo quiero. ¿Sí? Esa es la idea. Contar. Al final, de hecho, todas las instrucciones, todo lo que ustedes ven como entrada y salida, procedimientos y demás, todo se resume en contar. ¿Sí? O sea, hay operaciones matemáticas detrás de todo eso. Detrás de todo eso hay matemáticas. Entonces, por ejemplo, vemos una tabla de verdad. ¿Sí? Que es como las tablas de verdad de la lógica matemática, son iguales, es lo mismo. Nada más que la idea es que aquí en lugar de ceros hay unos y en lugar de unos hay ceros. Digo, más bien en lugar de falso es ceros y en lugar de verdadero hay uno. Entonces te dice, a ver, negando el z, si aquí tienes un 0, aquí tienes un 1, si aquí tienes un 1, tienes un 0. Esta es la tabla de verdad. X por z. X vale 0, z negada vale esto, entonces sería 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0, 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1 y 1 por 0 es 0. ¿Sí? Recordemos que aquí no utilizas el algoritmo de Booth porque nada más estás utilizando dos bits. Si tuvieras muchos bits, entonces sí tendrías que hacer multiplicaciones con el algoritmo de Booth. ¿Sí? Pero aquí se puede hacer directamente con lo que se le llama el operador. Y vamos a ver que después, alrededor de los años 50, bueno, no, las primeras computadoras electrónicas fueron alrededor de los 40, 30, 40 del siglo pasado, las primeras computadoras. Entonces ellas usaron los circuitos electrónicos para poder implementar un AND, un OR y un NOT. ¿Sí? O sea, dijeron, esto de multiplicar, cuando no tiene nada es que es una multiplicación y si no pones una suma. Entonces, lo que lo hace realmente muy interesante es que la lógica matemática te permite contar. ¿Sí? Y alguien dice, ah, bueno, ¿y eso cómo está ya la computación? Buena parte de la computación es contar, ¿eh? Pero lo que pasa es que depende del área. Bueno, o sea, por ejemplo, cuando tú procesas imágenes que las haces más claras o más oscuras, lo que les estás haciendo es haciendo una operación matemática, que puede ser sumarles algo, multiplicarles algo. Cuando tú rotas, por ejemplo, eso lo deberían de ver en graficación. Cuando tú rotas una imagen, o sea que la imagen se vea de lado, o le cambias el ángulo, lo que estás haciendo es álgebra lineal. ¿Sí? O sea, cuando lleven álgebra lineal, que es más adelante, que es multiplicaciones de matrices y cosas por el estilo, realmente estás haciendo esto, estás aplicando matemáticas para procesar imágenes. Ahora, el procesamiento de datos para muchas operaciones, pues es muy sencillo y muy obvio, ¿no? O sea, por ejemplo, las estadísticas que tenemos para los sistemas administrativos, en donde tenemos que sacar, que de hecho es una discusión que tuve con un grupo de sistemas hace un año, que les digo, bueno, es que ustedes son de sistemas, entonces ya van en tercero, ya deberían de poder programar. Y no, pues no sabemos programar y vamos en tercero o en segundo. Digo, bueno, pues ya que. Entonces, lo importante es eso, o sea, cómo trasladas a matemáticas una situación para que la computadora lo pueda hacer. Incluso cosas como el, la entrada, o sea, leer, también usa matemáticas, también usa procesos en los cuales el manejo de los buffers, los recorrimientos y todo eso son operaciones de sumar, restar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando hacíamos corrimientos, es decir, los bits se iban hacia la izquierda o la derecha? No era otra cosa más que multiplicar o dividir, ¿no?
O sea, el 5 es lo mismo que el 500 o lo mismo que el 5000. La diferencia es que el 5 se recorre hacia la izquierda. Son ceros, bueno, son ceros que se le insertan, pero que lo hacen más valioso. Pero sigue siendo el mismo 5, nada más que en otra posición. Entonces podemos ver que la multiplicación, la suma, pues nos permiten hacer operaciones, ¿no? Identidades. Regresamos al mismo concepto de de la lógica matemática. ¿Por qué son importantes las identidades? Sí. ¿Por qué es importante decir que esto es igual a esto? Porque si tú logras visualizar, ahorita lo que les comentaba sobre por ejemplo, cuando estamos evaluando estamos con el TEC de Acapulco, uno de los objetivos de la carrera, lo cual se me hizo muy bueno, muy interesante, es de que ustedes aprendan a hacer multiplataformas. ¿A qué me refiero como ingenieros? Pues no es que importa, puedes trabajar en Unix, puedes trabajar en Android, puedes trabajar en el sistema operativo que sea, o con el hardware que sea, o sea, que digas, pues es que vamos a tener que programar, por ejemplo, unos microcontroladores que vienen en los audífonos. Wow. O vamos a poder programar una mainframe de un banco que atiende a 1 millón o una granja de servidores que atiende a 1 millón de usuarios. Wow. ¿Ok? Esa es dices, si eres capaz de lograrlo en una manera, es capaz de lograrlo en dos, en tres, en N. ¿Sí? O sea, puedes hacer un sistemita para 20 personas o puedes hacer un sistemita para 6000. O sea, ese es el concepto de identidad, que puede ser en un contexto, puede ser en otro. Por ejemplo, identidad del 1 por A es igual a A, ¿no? Y 0 más A, pues sigue siendo A. 0 por A, pues obviamente te va a dar 0. 1 por A, 1 más A, pues siempre te va a dar 1, no importa cuánto valga A. ¿Sí? Porque si A vale 0, sería 1 más 0, me da un 1. Si A vale 1, sería 1 más 1, me da un 1 y le ponemos un 0 ya, porque en realidad son 2. Recordemos que en el binario es 1, 0. Estas identidades son importantes porque, de nuevo, el que puedas ver las cosas de esta manera, del lado derecho, del lado izquierdo de la igualdad o del lado derecho, por ejemplo, en lugar de que pongas una operación, pues le puedes eliminar, la puedes hacer más simple. Es súper, súper, súper importante que puedas entender el decir, bueno, ¿cómo hago esto más sencillo? Y es una manera de pensar y de razonar, y se lo digo por experiencia. Por ejemplo, hace 3 años estuve en mi sabático y estuve así haciendo los manuales, especialmente los manuales de matemáticas discretas y de métodos numéricos. Me falta hacer el de estadística. Y me acuerdo que cuando estaba, o sea, porque el momento de escribir no todo el tiempo estás escribiendo, mucha de esa parte estás pensando. Entonces muchas veces en eso que pensaba decía, a ver, pues tenemos muchas cosas en la casa, ¿cómo le hacemos? ¿Tiramos a lo loco? No. Vamos a reacomodar, tiramos lo que ya no sirva y lo demás lo reacomodamos. Entonces eso me dediqué también, o sea, me puse a pensar y dije, a ver, ¿cómo puedo ser más eficiente o que me guste más cómo está acomodado esto que como estaba? Y así me puse toda la casa, pero hasta el último rincón. Y funcionó, o sea, bueno, ha funcionado los últimos años, ¿no? Entonces, eso es interesante porque el hecho que tú, por ejemplo, tienes esta expresión, dices, todo esto es igual a esto. Entonces, cuando me convenga, nada más lo voy a cambiar esto por esto para que me sea más corto. Y cuando no, lo voy a dejar como esto. ¿Sí? O sea, que es precisamente lo que debemos de entender como una álgebra. Cualquier álgebra, el álgebra de números, el álgebra de conjuntos, el álgebra de la lógica y el álgebra de Boyle, su objetivo principal es que puedas representar un concepto de una manera abstracta, o sea, que no te sirva nada más para un caso, y luego, ya con eso, tú puedas manipularlo para obtener una solución más óptima.
Les pondré un caso, ya para irnos, ya para no continuar más con esto. Bueno, porque vamos a continuar, pero para otras cosas. Les pondré un ejemplo que yo creo que es muy interesante. Su servidor, pon eso rato, cuando, cuando termino la carrera en el 90, empecé a trabajar para la universidad, para la Facultad de Ingeniería, y trabajamos para el control escolar. Entonces teníamos alumnos, teníamos maestros, teníamos así todo eso. Entonces eso fue en el 91. Luego en el 92, algo así, 93, empecé a dar clases de base de datos a unas personas y yo les enseñaba con los ejemplos que había aprendido en la escuela, en la autónoma, en la Facultad de Ingeniería. Cuando yo regreso aquí, casualmente, entro a trabajar aquí en el 94, en el 95 empiezo a dar clases y también trabajaba para centros de cómputo. Y en el 95, finales de mediados del 95, por mayo, me mandan a servicios escolares y me mandan a ser el administrador de un sistema también de alumnos. Entonces me di cuenta que tanto en la universidad como en el TEC de San Luis las ideas eran las mismas. O sea, había variaciones muy, sí, pero muy pequeñas. Luego en el 99 me voy a Sanidet y allá, o sea, yo ya trabajaba como investigador y algunos de mis alumnos en las clases, porque también daba clases, les encargamos e hicieron un sistema de control escolar completo. Y al momento de verlo como álgebra, te das cuenta que es igual. O sea, en los tres sistemas hay maestros, hay alumnos, hay grupos, todo es lo mismo. Entonces el diseño se hace muy igual. Cuando ustedes trabajen alguna vez en la industria del software, o sea, cuando se dediquen a hacer sistemas, normalmente va a haber bibliotecas ya de módulos hechos en donde digas que para lograr esto juntas esto con esto y con esto. ¿Sale? Entonces es muy interesante porque eso te va a ayudar a que tú lo veas como que, a ver, es que esto es lo mismo que esto, nada más le agregas tal cosa o le quitas tal cosa. Si lo vemos en álgebra, si lo vemos como números, como términos, yo puedo ver que una parte una parte de un programa, una rutina, que van a ver más adelante, juntando cosas con otra hace una solución, pero juntándose con otra hace otra solución y así. Entonces me permite ver, o sea, ¿qué me pasa? Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando con todos esos sistemas escolares, que trabajé como unos 6 al final, todos los entiendo muy fácil. ¿Por qué? Porque nada más lo que hago es en qué se parecen a todos los demás que ya conozco y nada más qué cosas les tengo que cambiar. Entonces, cada vez que trabajo con ese tipo de cosas, pues se me hace súper natural. Entonces, ustedes el, ven los programas como si fueran álgebra, ¿sí? Y eso es muy interesante porque cuando haces programación bien hecha, factorizas, tienen que ver factorizaciones, tienen que ver modularización, es decir, dividir el programa en varias partes para hacerlo más eficiente. Y luego, ya que lo haces así, tú puedes aplicar reglas como estas para que te diga, si en lugar de que haces esto, pues es más eficiente. ¿Sí? Entonces eso es bien interesante porque eso te permite que tú veas a la programación como matemáticas. Y eso te permite hacer programas profesionales. Un programa profesional no es artístico. Es una mezcla, eso sí, ni quien lo dude. Es una mezcla entre el arte de programar, porque hay libros hay un libro de Nutt, creo que no lo tengo, pero así se llama el arte de programar. Es un matemático que te enseña que cómo aplicando matemáticas puedes hacer realmente programas confiables y profesionales. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? Imagínense cuando ya tengamos discos duros de petabytes o yottabytes. Digo, yo tengo discos de terabytes. El más grande que tengo es de 6 terabytes. Y ya llevo más de la mitad.
Es lo malo de tener películas, pero bueno. No, también tengo muchas cosas, pero bueno. Ok, ¿alguna duda, compañeros, hasta aquí?